Dale. Tienen que poner continuar. Continuar, claro. Porque... Bueno, me presento. Algunos ya nos conocemos porque estamos en el taller juntos. Soy Fabiana. Bueno, hace unos años que ya comencé con el taller de los jueves con Sandra, con Roxana. En el centro, en el círculo médico iba yo, compartía con Norberto, con Celia, y bueno, después lo interrumpí y ahora comencé otra vez, y en este taller de lecturas es la primera vez que estoy, así que, bueno, espero sea productivo, seguramente, porque Roxana siempre nos ofrece buenos productos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, yo soy María Rosa, nos conocemos solamente con Norberto Meli y Roxana. Yo soy médica y hice varios cursos de estos de lectura con Roxana en el círculo médico. Y bueno, ahora en este momento no estoy atendiendo, así que lo que estoy haciendo es actividad científica en la Sociedad de Ginecología de la provincia y bueno, este tipo de cosas que siempre te llenan el espíritu. Gracias. Gracias, María Bueno, Rosa. yo soy Mirta y sí, con muchos de ustedes nos hemos visto en otros talleres de Roxana y de Roberto. Y bueno, esperando muy expectante todo esto que me encanta. Y sí, los cuentos fantásticos me han traumado un poco, así que estoy viendo. Gracias, Mirta. Soy Eda Sartori, conocí a Roxana por medio de David Sorbil, así que ya nos conocemos otras oportunidades también. Escribo, bueno, y me gusta mucho investigar, me interesan mucho los mitos en la literatura, así que los rastreo. En este momento me interesan, digamos, de lo que estoy haciendo, poesía, ensayo y indagando más sobre los mitos, que fue un tema que siempre investigué y ahora aprovecho la pandemia para investigarlos más. Qué bueno. Muchas gracias, Eda. ¿Quién más? Bueno, me presento yo. Dale. ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo soy la Juge, me dicen la Juge, soy Sofía Joaquín. He tenido el placer de compartir con muchos de ustedes talleres hermosos con Roxana, presenciales que se extrañan muchísimo, con Nieves, con María Rosa, que me da alegría verla. Ahora me acordé. Con Norberto. Y bueno, un placer, también hice algún virtual con Roberto, que es una excelencia, me encanta su forma de darnos talleres, jornadas, siempre es un placer escucharlo, siempre aporta mucho, y con Roxana también, así que encantada de estar acá, y gracias Roxana, que hoy al filo de la navaja me enteré del curso. Porque no te había llegado. Buenísimo. No. Gracias. A vos, Sofía. Isabel aparece y desaparece. Norberto, ¿vos te querés presentar? Bueno, ya recién lo dijo Roxana, mi nombre es Norberto. Algunos años con Roxana en el taller del Círculo Médico, ya dijeron que hay algunas caras conocidas aquí. Yo tuve una interrupción de un tiempo un tanto largo, un accidente que tuve. Y bueno, nuevamente Roxana me trae de las narices a sus talleres y a sus cursos, que con mucho agrado los hago. Y bueno, tratando siempre de no perder esta línea que nos trazó en los
años finales de mi vida, ¿no? Porque soy siempre le digo, de los recién venidos, soy el más recién venido. Bueno, muy bien. Bueno, es una buena caracterización. Muy bueno. Muy macedoniano. Isabel, ¿vos estás o te fuiste? Se fue. Ah, y ahora apareció de nuevo en otro lado. Está bien. Están todos dobles, Ahí sí. está Isabel. Ahí está. Pero Bueno, está pidiendo entrada la también por literatura acá. fantástica. Ahora está Sí, doble. claro. Claro, por supuesto. Me parece que se le conecta y se le desconecta. Claro. Isabel y la otra. En vez del otro y la otra. Porque debe estar por el teléfono y la computadora. Puede ser que esté intentando con Claro, sí. los dos medios. Bueno, a Roberto y a mí nos conocen todos, y la única que no nos conoce es Isabel, y no sé si nos va a conocer porque no sé si se va a poder conectar. Así que bueno, vamos a ir introduciendo. ¿Vos querés decir algo, Roberto, antes de arrancar con No. con Yo la introducción? estaba disfrutando el encuentro, ¿no es cierto? No. Sí. Yo no me presenté, digo. ¡Ay, perdón! No, porque estaba esperando a Isabel que pasaba, y digo, a ver si entraba o no, que era la única que no nos Dice que conocía. intenta, pero no. Claro, qué macana. Bueno. Bueno, yo comencé en el 2017 formando parte primero del taller de lectura del Círculo Médico. Me encantó, me encanta. Sí se extraña, como decían, en los encuentros presenciales, vaya a saber cuándo volverán. Después, bueno, enseguida también comencé con talleres de escritura. El año pasado tuvimos ahí ese encuentro maravilloso con Roberto de justicia, política y literatura. Y bueno, ahora también este encuentro que yo estoy bastante como vaga. Ahora le echo la culpa al COVID, me viene bárbaro de que estoy cansada, pero estoy un poco vaga para escribir y para leer, pero estas instancias son bárbaras porque me obligan a hacerlo, y después me doy cuenta del placer que me dan. Así que bendecidos encuentros de lectura. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Isabel, ¿vos te podés presentar o no? ¿O no vamos a contar con tu presentación? Escribió un mensaje que estaba intentando entrar por todos los medios, Sí, pero no pudo, pero no estaba hay en el caso. chat. Bueno, Bueno. asegurale. La por señal, supuesto, puede ser la que señal. Tendría que grabación- salir de todo. Si se sale de todo y Es vuelve a entrar, rarísimo que con ninguno Claro. pueda, ¿no? porque como está presente, para mí no se salió ella está. Sí. O sea, por él podrías borrar. No, no, porque Mira, si la borro no puede volver a entrar. Ah, Mira, No. Nieves, no sabemos porque es literatura fantástica, no sabemos. No. Claro, No, no claro, pero ese es un buen tema para un cuento tuyo, Nieves. Es el Claro. fantasma. Y Es el tenés, fantasma. que estás un poco en pausa, esa En idea. pausa, Ella, claro. digamos, está, pero O no no está. Pero no está. Digamos, ese es el Está, tema del pero no fantasma. está. Claro. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a iniciar entonces. Faltaría uno de los integrantes, pero vamos de todos modos a iniciar. Y la pregunta sería esto: como ustedes saben, siempre tiene un formato de conversación, no nos interesa una clase formal ni académica, siempre es muy participativo, y vamos a ir dando una introducción primero a lo que sería lo fantástico, como marco, digamos, y después vamos a ir entrando, este sería nuestro plan de vuelo, vamos a ir entrando a un esbozo en los textos, digamos, ¿no? A un recorrido por los textos para retomarlo el miércoles próximo. Ustedes recibieron los cuadernillos, todos recibieron el cuadernillo que tiene los 4 textos base. ¿Quién pudo leer? Nadie. Muy bien, la alumna modelo.
María Rosa leyó todo. Buenísimo, Y yo pude leer algunos. buenísimo, Y el Mirta. otro. Y un poco Pero para ir entrando, ¿cómo están abordando ustedes la lectura de lo fantástico? ¿Cómo les... Hace un ratito, Mirta, vos comentaste, a mí lo fantástico me tiene un poco, no sé cómo, ¿no? Sí, ¿Cómo están entrándole a los textos? y bueno, ahí apareció Isabel. Eh, recién decía que nos veía y escuchaba. Sí, 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 Isabel nos... sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí. ella va a estar así, qué sé yo. Participa. Vamos a tener que, vamos a tener que imaginar que está en presencia. Decías, Mirta. Bueno, yo desde las clases que tuve con Roxana, es como que han abierto esas clases mi mente. Open your mind. Entonces, bueno, tengo una apertura diferente hacia esto que no entiendo bien, ¿no? Ajá. Y entonces trato de ver de qué podría tratarse, ¿no? Ujú. Siempre tratando de despegar de esto de que uno lee aquello, a ver, cree en lo que lee. Y entonces a partir de considerar la literatura como un arte, según Roxana, entonces, bueno, es como que amplió los horizontes y trato de buscarle no tanto una explicación, sino de ver qué me parece a mí. Bien. Así, digamos, leo. Pero bueno, vamos a ver qué sale, a ver si más o menos estaba orientada después de esto. ¿Alguien más quiere comentar qué le pasa con el fantástico? Bueno, Sí. nosotros... A mí me cuesta bastante el tema, Ujú. porque mi, digamos, soy bastante pragmática y con cosas, digamos, más rígidas, con lo cual lo fantástico siempre me cuesta. No es una cosa que espontáneamente lo comprendo. Tengo que leerlo y volverlo a leer y después de tercera lectura me voy despertando, digamos. Es interesante lo que vos decís de la relectura y también muy interesante la cuestión del comprender o entender, que no es lo mismo, y ver cómo vamos abordando los textos y a la luz de qué, ¿no? En principio, nosotros ingresamos al universo de lo fantástico y esto supone toda una discusión en torno al género fantástico, si es que existe, ¿no? Un género fantástico. Esta tensión entre la ficción y la realidad, estos bordes o estos límites que se borran, estas fronteras porosas. Nosotros hoy estamos prácticamente adentro de un cuento fantástico, ¿no? Estamos como inmersos en un texto fantástico. Y ahí voy a admitir a Elías. Y entonces esta irrupción, digamos, de lo inesperado nos tiene como muy en tensión a todos, ¿no? O sea que creo que hoy por hoy leer literatura fantástica, hola Eli, nos abre una posibilidad que no teníamos de pronto hace 2 años, porque estamos viviendo prácticamente esta irrupción de la psique, como en términos aristotélicos, ¿no? Esta irrupción de lo real, de lo siniestro, de lo desconocido por conocido. Así que vamos a ver un poquito de qué se trata esta cuestión del género, quién habló de esto, ¿no? Cuando decimos lo fantástico y no el género fantástico, es porque pensamos hoy que si existe lo fantástico, eso no depende tanto de una cuestión genérica, sino del lector, de esta recepción de los lectores, ¿no? Como lectores nosotros somos figuras decisivas, como plantea Borges, y habría que ver qué pasa con la vigencia de lo fantástico hoy.
Para Italo Calvino, voy a seguir un poquitito un recorrido que hace Italo Calvino en una introducción a una antología de literatura fantástica que me gusta mucho, él como escritor, como ensayista y como escritor de ficción. Y Calvino dice que el cuento fantástico es uno de los productos más característicos de la narrativa del siglo XIX porque bucea en la interioridad del sujeto y sus vínculos, tanto consigo mismo como con los otros, ¿no? El elemento privilegiado del fantástico es el elemento sobrenatural, como sabemos, y ese elemento irrumpe y aterroriza, angustia, sorprende. No se puede cerrar. Esto que recién mencionaba María Rosa, no lo puedo comprender y tengo que ir a la relectura, y ¿no? Esta cuestión de que no podemos terminar de cerrar la historia, qué me quiso decir el autor, cómo lo aprendo para apropiarme de él y cerrarlo y tranquilizarme. Si hay algo que no pasa con el fantástico cuando leemos y nos atrevemos a leer a la luz de lo fantástico, es que no nos tranquilizamos, y esto es una de las características. El cuento fantástico está hecho, dice Calvino, del mismo material de la especulación filosófica, es decir, que es el problema de la llamada realidad. Pero como conocimos el cuento fantástico en fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, es un concepto muy diferente del que nos atraviesa hoy por hoy, ¿no? Un lector actual está más o menos alineado hoy con nociones de realidad psíquica, de verdades múltiples, de percepción versus intuición, discursos de mercado y etcétera. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el paradigma que rige en el siglo XIX, cuando nace el cuento fantástico y cuando aparece toda esta irrupción o discusión con el discurso positivista, digamos, hay toda una cuestión de positiva, justamente, ¿no? De verdad, de búsqueda de la verdad, epistemología burguesa, ¿no? Ver para creer, y de pronto esto irrumpe, y hoy leemos a la luz de la física cuántica, no de la física newtoniana, ¿verdad? Entonces, realmente el lector ha cambiado la postura subjetiva del lector porque estamos atravesados de otros discursos, y esto es lo que me interesa, pensar en términos discursivos y qué discursos son los que validamos. Tzvetan Todorov, en su introducción a la literatura fantástica de 1970, dice que lo nodal, lo distintivo de lo fantástico, es esa suerte de perplejidad que provoca el elemento sobrenatural. Es decir, la indecisión, y esto es central, ¿no? Tengo la libertad de decidir qué hago con la libertad. Esto es un tema muy candente. La indecisión entre la posibilidad de una explicación racional, que la hay, porque para que haya sentimiento de lo fantástico es condición que exista la posibilidad de una explicación racional, y la aceptación de lo sobrenatural, aquello que hace el sentimiento de lo fantástico. O lo leo como un texto realista, y entonces los hermanos de Casa Tomada son dos psicóticos que nunca entendieron nada de nada, o lo leo a la luz de la incertidumbre, esos ruidos, ¿verdad? Estoy como pensando que todos han leído Casa Tomada, creo que sí, y si alguno no lo leyó, después lo comentamos. En este sentido, Todorov distingue lo fantástico de lo maravilloso, porque en el cuento maravilloso, lo inverosímil, lo inexplicable, está pactado desde el inicio. En tanto remite a un universo
no del referente mundo, con coordenadas espaciotemporales precisas, típicas del texto realista, que remiten al referente mundo empírico, sino al universo de la magia o de Algo la pasó. fantasía. Dime, ¿Qué pasó? ¿Qué Chan, pasó? Algo- ¿qué pasó? Decía Isabel Ferraro compartió pantalla, decía, me salió un cartel. Sí, pero algo pasó, se me fue la pantalla. En el Sí, cuadrante claro, Mati, Pero dice- esto, ¿quién lo compartió, chicos? Isabel No, Ferraro pero no. compartió pantalla. Ah, salió Isabel un cartel. Ferrario, hizo lío. Ferraro. Sí, Bueno, no, me por salió favor. Yo no veo nada. Claro, a ver. Lo que pasa que qué Eli, ¿cómo raro, hacemos? Roxana, Ahí porque está. generalmente Ahí puede volvimos. compartir, Ahí Ahí está. generalmente está. puede compartir a quien vos podés autorizar, Roxana. Perdón, Yo lo pongan ver tengo. opciones. En ver opciones y vuelve la pantalla. Ya Ahí está, está. ¿eh? Yo ya Ahí estoy bien. pongan No, pasa en la frente. esto. Pasa lo siguiente. Nunca me pasó, pobre. Pasa esto, que yo tengo para que puedan compartir todos el aula, porque como hacemos por talleres eso. de escritura, Por eso, claro. todos claro. pueden compartir porque compartimos los textos, entonces cada uno comparte su propio texto. Claro, por eso. Estaba para todos, claro. Así que claro, claro. Bueno, bien, entonces estábamos en la distinción Fantástico. entre lo fantástico y lo maravilloso. ¿Vamos bien? Mm. ¿Vamos bien? Yo no Sí. los veo. Decíamos que en el texto maravilloso hay un pacto inicial, desde el principio, ¿no? Había una vez, desde el principio, este pacto con el referente es al mundo de la magia, es al mundo de la fantasía, y esto supone una aceptación inmediata, ¿no? Ni Cenicienta ni nosotros vamos a dudar de la aparición de la hada madrina el día del baile del príncipe. El cuento fantástico nace a principios del siglo XIX con el romanticismo alemán, pero ya viene de la novela gótica, ¿no? Ya se empiezan a explorar cuestiones. Ese cuento, esa novela gótica, ese cuento finalista, filosófico, tiene más que ver con la razón iluminista. Lo fantástico aparece como una puesta en marcha, en principio, de una ensoñación, más del lado del idealismo, de la verdad subjetiva, digamos, y de los conflictos del mundo interior. Y acá estoy pensando en El hombre de arena, de Ita Hoffmann, y de cómo Sigmund Freud va a tomar este texto y se va a meter con este texto para conceptualizar su mirada sobre lo ominoso, lo que él llama lo ominoso, lo siniestro, y esto es algo que vamos a retomar después con Silvina Ocampo, ¿no? Con los textos, con el corpus Silvina Ocampo. El común denominador del cuento fantástico del siglo XIX, dice Calvino, es lo que no se puede ver en contraposición a esto que decíamos recién en torno a la epistemología burguesa, ¿no? Al ver para creer. Ver para no angustiarse, ¿no? Esto que a mí me tiene mal, el fantástico, porque no puedo cerrar, y entonces si no puedo cerrar, no sé qué me pasa. O lo que es peor, para ver, para ir más allá de la angustia, ¿no? Y ahora pienso en los noticieros. Ustedes habrán visto esa imagen siniestra de atrás, no tanto ahora, pero cuando inició la pandemia, esa imagen del virus girando atrás en los noticieros, ¿no? Esta necesidad de ponerle imagen a la cosa, de ver, de poder controlar de algún modo esto que se presenta como, que irrumpe como algo, bueno, verdaderamente siniestro, y después vamos a ver cómo funciona eso dentro de lo conocido o desconocido. Por supuesto Edgar Allan Poe, por supuesto Villiers de L'Isle Adam,
pero llegamos al siglo XX y a la Argentina, y entonces a Borges y Ocampo. Lo fantástico, decíamos, aparece de la mano de lo siniestro, y esto lo vamos a retomar, y aparece de la mano del mito, así que ahí va a estar Eda muy contenta, y aparece en torno a una irrupción imposible que amerita una operación lectora que tiene que ver con la decisión. Hay un texto de Cortázar, que se los busco para la próxima, donde él pide que lo leamos como fantástico, con esa sospecha, ¿no? Un poco alineado con la patafísica, con esa sospecha de que hay un orden mucho más interesante y menos comunicable, que tiene que ver con el misterio, que tiene que ver con lo que no se puede terminar de decir. Yo ahora le voy a pasar la posta a Roberto para que continúe con esta introducción y le vayamos entrando al texto de Borges. Algo que me parece interesante de tener en cuenta, y es en términos de lenguaje, por supuesto, y es que justamente la cuestión de lo fantástico nos da ese sentir de lo fantástico, ¿no? Esa decisión de bancar la incertidumbre, nos acerca de algún modo un poco a la idea de que el lenguaje no alcanza. Y esto es doloroso, pero es interesante, y meternos con esto supone, diría, un salto cualitativo en la cuestión lectora, ¿no? En la comprensión, como decía al principio María Rosa. Así que bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo antes de darle la palabra a Roberto? Quedaron mudos todos. Bueno, entonces te escuchamos a ti. Si tuviéramos que empezar por preguntarnos. Más fuerte. Más Sí, fuerte. yo ¿Ahora se me oye Sí, mejor? no se escucha. no le oigo a Roberto. ¿No me oyes? ¿No me oyes? A ver, espérame un minuto. Un poquito subí el volumen. Un minuto. ¿Eh? ¿Ahora me oyen mejor? Sí. Sí. Un poco mejor, sí. Bueno, Sí. a ver. Uno no puede preguntarse qué es la literatura porque no hay una respuesta. Entonces, cuando uno imagina la interpelación frente a la literatura, puede partir de una base. En la literatura se puede todo. En el discurso científico, en el filosófico, en el religioso, no se puede todo. Se puede cambiar de persona, se puede cambiar de género, se puede cambiar de tiempo. Entonces, algunos problemas de nuestra existencia, a lo largo del tiempo, con distintos universos culturales, el espacio en el que se ha dilucidado es la literatura. Entonces, nosotros tenemos un elemento para hacer pie. Una de las palabras que más ha retumbado en nosotros mismos, y lo hemos oído repicar en las conversaciones que tenemos en los medios, es la palabra incertidumbre. Entonces, nos vamos a salir de la palabra incertidumbre. ¿Qué pasa cuando leemos un cuento fantástico? El otro de Borges. Voy a hacer una propuesta. Mi exposición será bífida, tanto para los que no leyeron, para provocarlos a que lo lean, como para que lo leyeron, para provocarlos a que lo vuelvan a leer. El planteo es este. Frente a el otro, yo tengo una primera alternativa. El narrador es alguien afectado por graves disturbios psíquicos. ¿Cómo estoy leyendo el cuento?
lo estoy leyendo como un cuento realista. Ya, Alguien claro. narra una experiencia que es producto de su distorsión psíquica. Punto. Segundo, en realidad, el otro no es el mismo, sino el otro es un elfo que se ha transformado, mimetizado en el mismo y lo está engañando. Entonces, ¿cómo lo leo? Como un cuento maravilloso. Es un cuento maravilloso porque el cuento maravilloso consiste en producir un efecto a partir del cual lo que ocurre en ese universo no tiene nada que ver con la realidad. Entre estos dos extremos, el realismo, donde el texto sigue las mismas lógicas de nuestra existencia, o lo maravilloso, está el gran cauce de lo fantástico. ¿Qué produce el fantástico? La incertidumbre. El lector vacila. Esa vacilación es lo que pretende el cuento fantástico, que de alguna manera pone en cuestión los discursos científicos, los discursos filosóficos, narra algo que no se sabe cuál es la causa. Queda allí, queda basculando. Primera cuestión. En el único lugar, en el único discurso, en el único espacio en el que se puede plantear esto, es en la literatura. Entonces, primera cuestión. Segunda, siempre nos hacemos esa pregunta, en cualquier lado. ¿Cómo distinguimos un texto de ficción de un texto que no es de ficción? Bueno, voy a dar una muletilla. En el texto de ficción, el que habla siempre es otro. Por lo tanto, cuando Borges dice que adentro del cuento hay alguien que es Borges, es otro. Fíjense cómo funciona. Es una construcción. El que dice yo en un cuento no es el escritor. El que dice yo en un cuento es una construcción. Si el que dice yo en el cuento se llama como el escritor y estamos leyendo una ficción, ese personaje no es él. Entonces, la primera cuestión frente al otro es lo que plantea el texto. Fíjense cómo funciona el comienzo. De nuevo, bueno, ¿qué pasa en la literatura? En la literatura es posible todo. Es posible que se encuentre lo natural y lo sobrenatural. Es posible que los tiempos se intersecten. Es posible que los espacios se descompongan. Es posible que los personajes se desdoblen. Entonces, claro, cuando alguien tiene una formación como la que vos tenés, digo, se me pierde el nombre, ¿Rosa? Sí. Rosa, claro, Sí, María vos tenés Rosa. una formación, sos médica, sos científica, dijiste, estoy haciendo investigación científica. Entonces es lógico que sería, te llega un paper nunca va a funcionar, nunca entra lo fantástico en un paper científico. No entra lo fantástico. Entonces, ese espacio literario. Y la segunda cuestión es que el que narra no es el que escribe. El que narra no es el que escribe. El que narra es una construcción. De nuevo eso, esa idea que el texto que tenemos enfrente es un artefacto. Y ese artefacto exige, por ejemplo, que Borges elija decir que quien está viviendo eso es él. ¿Para qué? Para producir un efecto de realidad que después descompone. Después descompone, porque claro, si alguien cuenta, fíjate lo que me pasó. El otro es un cuento que Borges publica en 1972 y posteriormente lo incluye en el libro de Arena.
Sí. que es de 1975. Voy a tomar una cita del diario de Bioy Casares. Recuerdan que Bioy se reunía todas las semanas con Borges y fue tomando nota de todos esos encuentros, y de manera póstuma Daniel Martino compiló eso en un volumen de 1000 páginas, que es una delicia para los investigadores de la literatura, pero solamente aquellos que nos interesa dilucidar determinadas cuestiones. Me dice Borges, dice Bioy, que planea un relato sobre el encuentro de un escritor que, mirando el río Charles de Cambridge, en Estados Unidos, pasa a estar mirando el Ródano en Ginebra y se encuentra con un joven que es el mismo 30 años antes. No sabe si hacerlo con un escritor imaginario o consigo mismo. Dice que perdió un buen final que se le había ocurrido. Tal vez se citan para un segundo encuentro, al que el joven falta, por lo que el viejo siente alivio. Primera cuestión. Están hablando, son amigos. Se me ocurrió, Adolfo, un cuento así, pero no sé si ponerle nombre. ¿Qué es eso? Es la deliberación en el momento en que, como ustedes escriben, los que escriben saben que hay un momento, ¿qué hago con esto? ¿Primera o tercera? ¿Cómo elijo? Entonces, la primera dilucidación es esto que yo repito muchas veces. Hay una construcción material en el texto, hay que ver qué función tiene. Entonces me pregunto, ¿por qué lo puso como si fuera un recuerdo personal? Para construir una verosimilitud, y esa verosimilitud de realismo después de componerla. Fíjense cómo empieza el cuento. Aquí vale la interrupción. Y a mí me va a producir una gran satisfacción cuando me interrumpan. Comienza el cuento así. El hecho. Bueno, el hecho. Bien concreto. Algo ocurrió. El hecho. Ocurrió el mes de febrero de 1969 al norte de Boston, en Cambridge. Espacio-tiempo. No lo escribí inmediatamente porque mi primer propósito fue olvidarlo para no perder la razón. Quiere decir que este hecho es un hecho inesperado. Se narra lo inesperado. ¿Me estás haciendo algún gesto, Nieves? No, bueno. Se narra lo inesperado. Digamos, no se narra lo esperado. Esa es la clave. Entonces, la primera cuestión, que ese hecho tiene que haber tenido una consistencia tal que lo estremeció a tal punto que se lo quiere olvidar. No lo escribí, dice, inmediatamente. Ahora, en 1972, pienso que si lo escribo, los otros lo leerán como un cuento. Y con los años lo será tal vez para mí. Por lo tanto, deslizo el acontecimiento para situarlo en un plano que pueda ser leído como ficción. Y eso me va a ayudar porque yo lo voy a leer como ficción. Sé que fue atroz mientras duró, y más aún durante las desveladas noches que lo siguieron. Ello no significa que su relato pueda conmover a un tercero. Borges era, no tengo que decir que era un gran escritor, el juego, no importa, habrá lectores que no le interesa, pero puede ser que haya eso. Entonces, primera cuestión, ya anticipa que lo que va a narrar es extraordinario. Este cuento empieza con una fecha y una dirección. Esa fecha y una dirección coinciden con los 70 años de Borges. Asumimos nosotros que ese personaje que se llama Borges va a tener algunos de los rasgos del escritor, pero no va a ser el escritor.
él está diciendo que el significado de eso solamente se puede trasladar en un cuento. Por lo tanto, no está pensando en hacer un informe. No está pensando en dejarlo escrito en su diario. Está pensando en hacer un cuento porque el cuento es el género que mejor se adapta a esto que le ocurrió. El tono ensayístico característico de buena parte de la escritura de Borges construye casi una confesión y permite que el lector tome como certeza la historia que va a ser contada a continuación. Su transcripción en cuento es una manera de hacerlo viable. Sé que fue casi atroz mientras duró y más aún durante las desveladas noches que lo siguieron. El hecho que le ha ocurrido al narrador, evidentemente lo ha aterrado, el miedo que se presenta, es un rasgo propio de la literatura fantástica. Son las 10 de la mañana y el narrador protagonista se encuentra sentado en una banca frente al río Chad. Este suceso parece ser invocado a la narración desde la memoria del narrador, ya que en 1967 toma otro rasgo de Borges. Borges había sido invitado a impartir una cátedra en Harvard durante 7 meses. El narrador se encuentra mirando el río, lo que inevitablemente lo lleva a pensar en el tiempo. Uno de los motivos constantes, relevantes dentro de la literatura de Borges. Y dice, la milenaria imagen de Heráclito. En la obra de Borges, la mención a este filósofo es muy importante porque es la manera en cómo el autor alude a su concepción del tiempo. La razón para que Heráclito esté explícita, estoy pensando que intertextualmente la razón para que me avisen en el texto y me remitan a Heráclito es porque el tiempo juega un papel importante. Preguntémonos por la función. A mí no me va a importar mucho llegar al final del cuento, me importa detenerme en las cuestiones. Tengo que pensar en la función. Ustedes van a aceptar que yo repita algo, porque para mí es importante. No importa que no hayan leído Madame Bovary, pero saben que Madame Bovary era como el Quijote, alguien que leía literatura y después salía a la vida a vivir como la literatura. Estaba casada con un marido de pies fríos. Entonces en las novelas sentimentales que leía encontraba amantes y ella debía tener una presencia, porque no alcanza con leer novelas sentimentales, ¿no? Para tener moscardones en torno. Entonces le va a preguntar al marido, junto con uno de esos pretendientes, si puede ir a cabalgar al bosque. Y Charles Bovary le dice que sí. ¿Por qué le dice que sí? ¿Porque es un cornudo consciente? ¿Le dice que sí porque es un débil? No. Le dice que sí porque si le dice que no, a Flaubert se le cae la novela. Flaubert construye un marido así para la trama. Entonces Borges cita a Heráclito con una función. Eso es lo que pasa con la literatura. Y ahora la otra bajada de línea. Hay que el lector literario tiene que leer lentamente. Nada es casual en un texto. Nada es casual. Entonces ahí, ¿para qué me pone esto? ¿Cuál es la función? La función de que me dice que eso me pasó a mí, y yo vengo y digo, ustedes no saben lo que me pasó, ¿qué le pasó a Roberto? Entonces yo cuento eso y desde el momento que estoy diciendo que es mi experiencia, ya estoy metiendo una cuestión de realidad. La historia continúa con la descripción del narrador que ha dormido bien y el logro de haber interesado a algún alumno en su clase. Cuestión fascinante para todo tipo que da clases. Dice, debo haber interesado a mis alumnos.
Ojalá yo mañana pueda despertarme y decir, por lo menos los capturé, ¿no es cierto? En esa hora y media, ¿no es cierto? De repente siente un golpe de impresión que según los psicólogos corresponde a los estados de fatiga. Encima me mente la psicología, que es una ciencia. Otra cuestión de verosimilitud. Aquel momento ya lo había vivido antes. Esta alusión es muy importante porque también nos remite al tiempo y a su ensayo, La historia de la eternidad, donde el déjà vu es una prueba de la circulación del tiempo. La impresión del narrador de ya haber vivido ese momento nos deja comprender cómo es el tiempo y permite que el lector construya una verdad en su interpretación. Esta verdad, este principio, que va a ser lo que le va a mover, porque todos estos presupuestos que él plantea en el principio, ¿qué función tienen? Perturbarlos. En la otra banca, donde se encontraba, alguien se había sentado. El narrador prefiere estar solo. Sin embargo, no se levanta para no parecer incivil, dice. La palabra es hermosa. Para no ser ciudadano, ¿no? Para no ser alguien. El otro se había puesto a silbar. Encontramos la palabra el otro, que nos tiene que llamar la atención ya allí, porque es el título del cuento. Entonces el narrador recuerda que lo que el otro trata de silbar es el estilo criollo de la tapera del Díaz Riguli. Aquella música lo transporta a un patio que ya no existe y a la memoria de Álvaro Melián Lafinur, que es un crítico, fue el primo segundo de Borges. Fíjense cómo juega la memoria. De nuevo en la verosimilitud eso pasa, ¿no es cierto? Las palabras llegan, son las de una décima del principio de la canción. La voz no es de Álvaro, pero quiere parecérsele. El protagonista reconoce la voz con perturbación y se pregunta, ¿usted es oriental o argentino? Esto es clave. No le pregunta si es uruguayo. Es oriental, le pregunta. Les quiero decir que cuando a nosotros nos hablan del Oriente, aceptamos lo que dicen los europeos que están en el medio del mundo y piensan que Oriente es Japón y la China. Para nosotros el Oriente no es Japón, para nosotros el Oriente son los uruguayos. Encima ellos le ponen a su nación República Oriental del Uruguay, como es poco. Fíjense que el dato, pues él dice oriental, lo que también valdría como uruguayo. El otro responde, argentino, pero desde el 14 vivo en Ginebra. Un silencio largo le sucede y el protagonista pregunta ahora, en el número 17 de Magnanú, frente a la iglesia rusa, el otro contesta que sí. En este momento, el narrador juro de haberse encontrado con él mismo, pero más joven. El encuentro de un narrador que se llama Borges, pero no es el escritor, viejo y uno joven, es cómo se maneja la temporalidad. Parece que en esos distintos años, en un momento específico, el tiempo se detiene por completo y puede crear un fenómeno de esa naturaleza. Eso es lo fantástico. ¿Es posible? ¿Le pudo haber pasado eso? Lo que evoca en el lector una determinada concepción de la temporalidad. Aquel instante entre Borges es eterno, porque en él se maneja la sustancia del sueño y la unión de tiempos simultáneos, que solo a través de un momento estático de temporalidad es posible. El narrador resuelve decir, usted se llama Jorge Luis Borges, yo también soy Jorge Luis Borges, estamos en 1969 en la ciudad de Cambridge. Inmediatamente el otro responde que no, con voz lejana. Esta particularidad, porque cuando uno lee literatura, lee el texto que está leyendo y la biblioteca que tiene atrás. Para los lectores de William Wilson, de Edgar Allan Poe, Borges es un cultor de Edgar Allan Poe.
Poe es el inventor del cuento moderno. Algo va a suceder y eso que va a suceder será intenso. Es la poética de Poe. La voz de William Wilson, la W, el doble, en el cuento de Edgar Allan Poe, la voz de William Wilson tiene ese rasgo. El otro insiste que está en Ginebra, en un banco, a unos pasos del Ródano. De nuevo, solamente en el cuento fantástico es posible esto. Están los dos frente a un río, pero están en tiempos distintos. En tiempos distintos. Y están en espacios distintos. ¿Cómo empieza el cuento? El hecho ocurrió en tal día, en tal lugar. Pero los dos, que están uno al lado del otro, están en tiempos y espacios diferentes. Frente a un río, Heráclito, nunca te vas a bañar dos veces en el mismo río. Lo que no significa solamente que el río pasa, sino que nosotros también estamos en perpetua mutación. De esta manera, la imagen del río y el agua nos deja estar en dos lugares al mismo tiempo. Es por ello que se menciona Heráclito y el hecho de que todo es y no es al mismo tiempo, como dice Heráclito. El otro continúa y dice que entre los dos existe una rara semejanza, con la única diferencia de que el narrador posee la cabeza gris. El narrador, más seguro de la situación, le intenta probar que aquello es verdad. Le cuenta, por ejemplo, que en casa hay un mate de plata con un pie de serpiente, trajo del Perú nuestro bisabuelo. También hay una palangana de plata que pendía del arzón. En el armario 40 de tu cuarto hay 2 filas de libros, los 3 volúmenes de las 1001 noches de Lane. El que Dalman en el sur está hojeando cuando se golpea la cabeza, las 1001 noches, justo las 1001 noches de un cuento fantástico, con grabados de acero y notas en cuerpo menor, entre capítulo y capítulo. El diccionario latino de Quicherat, la Germania de Tácito en latín y la versión de Gordon, un Don Quijote de la Casa Garnier. La lista se extiende más, pero es significativa porque la enumeración que encontramos en ella es una alusión a los gustos del autor que le traslada al narrador. Aunque el narrador ya le cuenta todas las pistas, el otro no puede creerle. No le basta esa enumeración porque si yo lo estoy soñando, es natural que sepa lo que yo sé. El otro está seguro de que aquello no es más que parte de un mundo onírico. El narrador pensó que la objeción era justa y dispuso: si esta mañana y este encuentro son sueños, cada uno de los dos tiene que pensar que el soñador es él. Tal vez dejemos de soñar, tal vez no. Nuestra evidente obligación, mientras tanto, es aceptar el sueño, como hemos aceptado el universo, y haber sido engendrados, y mirar con los ojos y respirar. Las características del encuentro es indescifrable para los personajes y el narrador. Aquí yo he hecho una introducción al cuento con la idea de mostrarles, de alguna manera, de proponerles a ustedes una manera de leer. Digamos, en principio, primero, leo un cuento, es una ficción. Si es una ficción, el que narra es otro. Justamente Borges, que tiene un texto extraordinario, que es Borges y yo, que constantemente ha trabajado con el doble, se desdobla. Y en el cuento también se desdobla. Ahí tenemos el juego de lo fantástico. En la literatura vale todo. Lo que pasa es que están los lectores. Uno puede pensar eso. ¿Vale todo para qué? De la manera de modo en que se combina, de lo que sea. Pero en la literatura, en este caso en el fantástico, está este juego. Yo lo dejo acá. ¿Cuál es mi idea?
mi idea es que ustedes, siguiendo estas sugerencias que le hago y estas marcas, la materialidad, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función? ¿Por qué me pone Heráclito? Si me pone Heráclito es un intertexto, me está remitiendo, no pone Luis Majul, que no significaría nada, pone Heráclito, ¿no es cierto? Es ese punto. Entonces, quedamos ahí. Yo digo que con este envión que le dimos juntos, lo terminamos la próxima vez y trabajamos Ulrica. El texto es un artefacto. No hay ninguna parte del texto que no sea significante. Y el modo de significar en literatura es teniendo una función. Mi querida profesora, Roxana, espero que me haya puesto una nota. Muy bien. Muy bien, gracias. Excelente. No fue Ahí está. críptico. Pero por ahí quedaron preguntas, por ahí le quedaron algunas preguntas. No fue críptico. Después eso se las hacen a Roxana. Quiero contar esto, porque cuando íbamos al estudio de Roberto, una alumna le decía, Roberto, te pido que seas crítico, no críptico. Y realmente hoy no fue críptico, maestro, para nada. Está bien. Bueno, lo que pasa es que uno siempre aspira a empeorar, ¿no es Está cierto? bien. Digamos, la vida de uno... Si alguien quiere hacer alguna consulta, Claro. comentario, pregunta, si no, vamos a entrarle un poquito a Silvina, a retomar algunas cuestiones de las que mencionó Roberto, y a entrarle un poquito a la red. Comentarios, chocolates, bombones, nada. A ellos, caramelos. Caramelos. Me interesa mucho algunas cuestiones que me gustaría retomar de lo que decía Roberto en relación a las verdades de la literatura, a la cuestión de las coordenadas, como en el fantástico, esto de las coordenadas típicas, espaciotemporales, los discursos validados, científicos, filosóficos, y de pronto esta cuestión de meterse con lo literario, ¿no? En el cuento que vamos a empezar a abordar ahora de Silvina, en la red, hay toda una cuestión de discurso diferido, o sea, la voz, ¿no? Esta cuestión que mencionaba Roberto de las voces, como desde esta función invocante, el recuerdo, la memoria de la voz, aquí en el primer párrafo de la red, Silvina va a mencionar la voz, la narradora, digamos, va a mencionar la voz de su amiga. O sea que va a ser una narración de narración. Y de pronto va a aparecer también la biblioteca, ¿no? Esto que mencionaba recién Roberto, los entrecruzamientos. ¿Cómo podemos ir atravesando los textos literarios en general? Y en el fantástico, por supuesto, tenemos toda esa posibilidad de producción de sentido y decisión de no leer a la luz de lo realista o de lo alegórico, digamos, ¿no? Dos cuestiones que me parece interesante mencionar, dos conceptos teóricos que me parece interesante mencionar. Uno nos viene del formalismo ruso y tiene que ver con la cuestión de la fábula y el siuset, ¿no? Esto de que es qué se cuenta y cómo se cuenta. En lo fantástico vamos a tener una puesta en acto, como decía recién Roberto, el hecho es que ese incipit, ese inicio, donde de algún modo el lector pacta con el texto, no con el autor, con el texto, ¿no? Y qué se cuenta, pero cómo se cuenta eso que se cuenta. Y ahí tenemos un poco la tensión de la posibilidad de la lectura a la luz de lo fantástico, ¿no? ¿Qué se cuenta? La historia, lo que los formalistas llaman fábula, es la historia peladita, ¿no?
3 renglones. Ahora, el cómo se cuenta, esto que llamamos Siuset, es todo el desarrollo discursivo, los procedimientos a través de los cuales se pone en acto la cadena significante. Y esto que mencionaba Roberto, todo es funcional al texto, nada es casual en los textos literarios, y este ejemplo que dio en relación a Madame Bovary, que es tan interesante, y esto, muy macedoniano, voy a decir, los personajes no son personas, y adentro de los textos los personajes funcionan en función de la totalidad textual, ¿no? Y otra cuestión que me parece también interesante de mencionar es un pensamiento, una teoría, una tesis de Piglia que dice: todo cuento cuenta 2 historias. Una historia 1, que es la piel del texto, y una historia 2, cifrada en la historia 1. Y allí me parece que hay mucha tela para cortar. Él va a retomar una anécdota de los cuadernos de Chekhov, donde un hombre va al casino de Monte Carlo, gana 1 millón, vuelve a su casa y se suicida. Entonces, ¿qué pasa allí en esa tensión, en esa cuestión paradojal, ¿no? ¿Cómo cierra esa historia? Entonces me parece que es interesante que podamos ir entrándole a los textos también desde lo que sería la cadena significante, la piel del texto, y cómo podemos nosotros como lectores, a partir de todos estos entrecruzamientos que vamos a ir buceando, que vamos a ir en esta lectura que nos provoca también a hacer Roberto, y relectura, ir encontrando estas cuestiones, y a la luz de qué paradigmas y de qué intereses y de qué entrecruzamientos voy a leer estos textos. Decíamos que íbamos a mencionar al principio la cuestión de lo siniestro, ¿no? Yo escribí un texto hace un tiempo que se llama Lo bello en lo siniestro, en la literatura de Silvina Ocampo, y esta idea es una idea de un ensayo de Eugenio Trías, que retoma el concepto de lo siniestro que mencioné anteriormente en relación a Freud, y lo articula con el hombre de arena de Hoffman, ¿no? Antes de Freud, las nociones que regían la conceptualización del fenómeno estético eran las nociones kantianas, lo bello y lo sublime. Lo bello en la naturaleza, dice Kant, se refiere a la forma del objeto, que consiste en su limitación. Lo sublime, por el contrario, puede encontrarse en un objeto sin forma, en cuanto en él, u ocasionada por él, es representada una ilimitación. Y lo sublime, desde Freud, está ligada al concepto de sublimación, ¿no? Del latín sublimis, abarca aquello que está en el aire, en lo alto, por el aire. Algo que se eleva más allá de límites, bordes o fronteras. Y esto que tiene que ver con lo siniestro, en una fractura donde se plantea que lo bello no llega a serlo, sino con referencia a lo que revela, es decir, aquello siniestro que habita en su interior. La obra artística traza un hiato entre la representación, estoy citando a Eugenio Trías, pura de lo siniestro, y su presentación sensible y real. En ello cifra su necesaria ambivalencia, sugiere sin mostrar, revela sin dejar de escamotear algo, muestra como real algo que se revelará ficción. En ningún caso patentiza crudamente lo siniestro, pero carecería de fuerza la obra artística de no hallarse lo siniestro presentido.
¿Por qué lo tomo en Silvina? Porque no sé si llegaron a leer, algunos sí, María Rosa dijo que había leído, toda la cuestión del Siuset en Silvina Ocampo, y pensamos en leer el corpus como si fuera un solo texto, y por supuesto provocarlos a la lectura, y los textos, los cuentos completos de Silvina están en internet y se pueden bajar en PDF, y realmente es una lectura súper recomendada. Y toda esta cuestión que envuelve todo ese Siuset, todo ese procedimiento en torno al cual Silvina va a articular belleza, y algo que tiene que ver con una instancia que nos bancamos bastante poco, que es el mal, ¿no? Entonces, para la próxima vamos a hacer un recorrido en relación a eso, porque me parece muy interesante cómo lo trabaja. Yo les había preparado algo en relación a la biografía de Silvina, pero después se los puedo enviar para seguir con esta lectura. ¿Qué dice Freud de lo siniestro? Estamos frente a un significante próximo a la idea de horror, ¿no? La voz alemana Am Heimlich tiene que ver con lo terrible, que es propio de las cosas, pero fíjate, de las cosas conocidas. Algo que debería haber quedado oculto, pero se ha manifestado. Para Freud, lo siniestro se da cada vez que se desvanecen los bordes de la llamada realidad, cuando el símbolo cobra la fuerza de lo simbolizado. Para el corpus Ocampo se dará en el desplazamiento de la referencia, es decir, la escritura, esto que venimos leyendo, hacia el referente mundo. La narrativa de Silvina es rica en hechos que encierran postulados de lo siniestro y se articulan enmascarados. Al igual que lo que veíamos en el texto que mencionaba recién Roberto, de Borges, hay una cuestión como de precisiones, donde podemos articular el referente mundo, tópicos típicos del realismo literario, y de pronto aparecen cuestiones que irrumpen en esa textualidad. Freud asegura que en el dominio de la ficción no son siniestras muchas cosas que lo serían en la vida real. Muy distinto es, en cambio, si el poeta aparenta situarse en el terreno de la realidad común. El poeta puede exaltar y multiplicar lo siniestro mucho más allá. Nos engaña al prometernos una realidad vulgar para luego escapar de esta. En Ocampo, como en Hoffmann, el animismo, la transformación, el tema del doble que veíamos recién, el mito, lo premonitorio, resignifican el sentimiento de lo siniestro precisamente por vincularse al marco de lo cotidiano. El cuento La Red está en Autobiografía de Irene, de 1948, ¿no? Decíamos que el lector de literatura fantástica es un receptor más o menos creativo, pero siempre abierto a desplegar su intuición y su capacidad para producir sentido. En La Red, la figura inocente es la de la mariposa, en cuyo cuerpo Ken-Su ha clavado un alfiler. Se constituye vehículo de lo siniestro, en tanto reaparece o no, sobrevuela o no el cuerpo de Ken-Su, mientras ella nada en el mar para lastimar sus ojos. Yo voy a citar un párrafo, y los que no lo leyeron lo pueden ubicar, y los que lo leyeron lo van a seguramente recordar. Algo que no era el agua, algo que no era el aire, algo que no era una sombra. Me dirás que esto es una locura. A veces he desechado la idea que ahora te confieso. Buscaba mis ojos, el centro de mis ojos, para clavar en ellos su alfiler. El terror se apoderó de mis ojos indefensos, como si no me pertenecieran, como si ya no pudiera defenderlos de ese ataque omnipotente. Afortunadamente yo estaba cerca de la orilla.
La aparente inocencia de la mariposa se presenta al comienzo del relato en la aparente inocencia de la voz de Ken Su. Un doble movimiento, el reflejo del cuerpo en el espejo y una suerte de transformación seguida de simbiosis, ser el otro o parte del otro, de la mariposa con la flor, cito, agregaba pétalos a la flor, sobre la cual abría y cerraba sus alas. La historia de Ken Su podría incluso transcurrir en el marco del recuerdo o del mundo onírico. De hecho, al final del cuento aparece la cuestión del sueño, que se presenta en el texto como una voz enigmática y fantasmal, generando desde el inicio todo un sistema de ambigüedades, propio de los supuestos de lo fantástico. Cito, no se trata de una mariposa común, dice Ken Su. A veces, al mirarme al espejo, veía sus ojos superpuestos en los míos. Un animal con cara humana me produce terror. Bueno, esto sigue, pero me parece que está bueno dejarlo acá para un poco hacer el intercambio en estos minutos que nos quedan, para que ustedes nos comenten sus lecturas, sus escuchas y sus inquietudes y cómo lo van llevando el encuentro, y bueno, nos cuenten. No saben, no contestan, maestro. No sé. Sí, Eda. Bueno, no puedo decir maravilloso, fantástico, porque son dos cosas distintas. Pero me encantó. Que tampoco lo puedo decir, pues sería encantamiento, sería mágico, claro. uno de los elfos, según Roberto. Pero quiero comentar, por ejemplo, en el caso de Borges estamos acostumbrados al tema del doble. Me encantó, ¿sí?, el movimiento que hizo Roberto respecto de las funciones del texto, ¿no? De cómo en esa ficción la lectura de lo fantástico aparece con esas funciones, con ese recorrido que tiene que ver con el tiempo y el espacio. Por ejemplo, es fundamental, donde parece que vamos a estar en un puesto supuestamente realista, o a lo mejor esas especies de biografías de Borges, mentirosas, por supuesto, y después entra en toda la variante del doble. Eso me pareció como para trabajarlo como un elemento importantísimo para trabajar justamente lo fantástico, esa lectura. Y en cuanto a Silvina, que tiene que ver con la extrañeza siempre, ¿no?, en sus relatos, es terrible, porque es el tema de lo siniestro relacionado también con sus ojos, la mariposa en sus ojos, que después vamos a ver, porque yo alcancé a leerlo, justamente el tema de sus ojos y sus cansancios de la vista con los tapices. Entonces, bueno, eso al decirlo ya me emociona, porque es tremendo, me produce a mí una sensación física de lo siniestro. Ahí tenés tremendo. El mito también, ¿no? Que a vos te gusta la cuestión del mito, ¿no? Porque Edipo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Edipo? Sí. Bueno, es el caso de Edipo, es el caso, si planteamos eso, las pandemias con los contagios, tendríamos que pensar en el vampiro y en el lobo, por ejemplo, ¿no? Tal cual. Representaciones modernas. Algo que vos decís en relación a lo extraño, que es una clasificación interesante cuando pensamos en lo maravilloso, en lo fantástico, y en lo extraño, que lo clasifica Todorov, ¿no? También la cuestión de lo extraño, y lo diferencia por el cierre que se le puede dar, ¿no? Cómo a lo extraño se le puede llegar a brindar esa posibilidad de cierre, de pensamiento, de explicación, cosa que... Y de la realidad misma, porque bueno, claro, digamos, cómo vivimos lo fantástico en época de pandemia,
Tal Y cual. justamente se cruza esa irrealidad, supuesta, ese quiebre de la realidad que tuvimos, eso es típico de lo fantástico y lo estamos viviendo, ¿no? Eso, digamos, esa es la extrañeza. Tal cual. Yo tuve una preocupación, digamos, es una preocupación que arrastro de hace mucho tiempo, que es el peligro de leer los textos literarios naturalizándolos. Es decir, el texto literario exige otro registro de lectura. Por eso decía, mira, aparece esto, ¿y qué función tiene? ¿Por qué me está diciendo esto? No me está comunicando solamente. Entonces me gustaría contar un pequeño mito berreta que tengo yo, que lo cuento habitualmente y les va a interesar, que es el siguiente. Alguno de ustedes lo debe conocer. Pero imagínense, para hacer ficciones, digamos, en este mundo que vivimos, bueno, hagamos las placenteras. Estamos en París. Y alguno de ustedes, cualquiera, está por entrar al Louvre y de pronto me descubre a mí en la boletería y le llama la atención porque tengo bajo mi brazo un gran paquete. Me saludan, no sé, qué lindo encontrarnos acá. Uy, ahora que te veo, pero ¿me podés hacer un favor? Sí, mira, tengo poco tiempo para ver hoy las salas. Me vine con la patineta. Yo me subo a la patineta y vos me empujás. Así me veo todas las salas. No hay que leer en patineta, porque la clave es esa, más en textos vinculados a lo fantástico, donde lo que hace Borges al principio es prepararte, te prepara, te coloca en una posición, esto que me ocurrió en tal día, tal hora, estaba acá, me llamo Borges, y aparece otro que era Borges, pero que está, entonces ahí aparece la incertidumbre. De nuevo, el lector lee el texto como quiere. El lector pone al texto y lo lee como quiere. Si se le ocurre decir, bueno, este muchacho, la verdad, este narrador está del tomate, el tipo tiene alucinaciones, evidentemente está mal medicado, bueno, lo lee como realista. Ahora, él, digamos, alguno de ustedes con sus nietos, sus sobrinos, sus hijos, le ha leído Harry Potter. Entonces dice, no, ahí la cosa es un mago maligno que le puso ahí es maravilloso. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos esas seguridades? ¿Qué pasa cuando no podemos asumir que eso es real y cuando no podemos asumir que es definitivamente maravilloso? El lector vacila. Pero para que el lector vacile y lo pueda leer como fantástico, no tiene que apurarse. La clave de estos textos, en los de Silvina, los de Borges y los de cualquier narrador fantástico, es que está poniendo en compromiso nuestras seguridades, lo que creemos que sabemos sobre el mundo. Entonces, claro, eso es lo que hace la literatura. Y por último, les voy a hacer una comparación. Habiendo un desarrollo tan importante del discurso histórico, si hay, digamos, desde Herodoto a Halicarnaso hasta ahora, imagínense la masa de textos que hay sobre la historia. ¿Por qué la novela histórica? ¿Por qué hace falta una novela histórica? ¿De dónde viene Andrés Rivera y escribe La revolución es un sueño eterno sobre los últimos días de Castelli? ¿Por qué una novela histórica? Bueno, digamos, nosotros ahora vivimos en un mundo en que parece que todo es nuevo, pero hay que tener cuidado con esa idea de juvenilla de que todo es nuevo. Aristóteles, la historia cuenta lo que pasó, la literatura lo que cuenta lo que puede pasar. Entonces, cuando hay novela histórica es porque el discurso literario apunta a reflexionar desde el presente sobre las cuestiones del pasado, pero sobre el significado de los hechos quizás y no sobre los hechos mismos. Entonces, lo fantástico es
tenemos tanta seguridad sobre nuestro saber, tanta seguridad tenemos, que todo lo que hablamos al principio, cuando intercambiábamos figuritas, Nieves, como mirá el anticuerpo, y no sé, en realidad el mundo en el que nosotros vivimos ahora es un mundo vinculado a la ciencia ficción. Nosotros estamos viviendo una distopía. Se nos cayeron todos los saberes. Entonces, si pragmáticamente pasan todas esas cuestiones, si de pronto la Organización Mundial de la Salud hoy me dice ponete barbijo, mañana ponete doble remera, y ¿qué pasa? No tengo seguridad. La literatura ya planteó eso, porque cuando Roxana hablaba de la aparición del cuento fantástico en el siglo XIX, recuerde que el siglo XIX era el siglo que avanzaba, el progreso y todo, y bueno, cuando uno lee ahí a Edgar Allan Poe, digamos, descubre que no todo es así. Bueno, era eso, insistir, bajar líneas, lean lentamente. Si dice Heráclito, ¿qué función tiene? ¿Para qué me puso esto? Esto? Pero también en relación al sentido del propio texto. ¿Por qué empieza así? El hecho, dice las dos primeras palabras, dice el hecho. Espacio-tiempo. Rosa, espacio-tiempo, aquí está. ¿Para qué? Para que sobre esa seguridad esmerilártela. Ese es el juego. Bueno, Tengo muchachos, que salir. Beso. ¿Quién quiere hacer algún comentario más? Hasta la próxima. Gracias. Bueno, Chao, suerte. Eda. Chao, Eda. Claro, vos Suerte. tenés clase. Muchas gracias. Chao, Suerte. Eda. Hasta luego. Gracias. Chicos, ¿alguien quiere hacer un comentario más? Eso ya es extraordinario. Yo agradecer todo, hermoso, todos los conceptos, lindísimo, me gusta mucho, te abre mucho la cabeza, me encanta Roberto, que te vuelve, que son re necesarias, así que agradecerles, lindísimo. Gracias, gracias. Bueno, gracias a sabes vos. que me quedé pensando, bueno, en esto de que Roberto decía que estamos como en un gran cuento fantástico. Hace poco, ahora en pandemia, yo tengo un nieto de 5 años, ¿no? Y me dice, él estaba en el living, viene al comedor y me dice, abuelita, dice, si de pronto desaparecen todos los seres humanos, ¿qué va a pasar? Entonces, le digo, pero como todos, entonces él me dice, sí, todos, y digo, ¿y los animales? No, los animales siguen viviendo, y las plantas, no, las plantas también. Yo, ante semejante, que además de la nada vino, le digo, mirá, digo, la verdad que no tengo una respuesta, pero lo importante es que te hagas todas las preguntas, todas las preguntas. Digo, hay preguntas que no van a tener respuesta, pero vos hacételas igual. Le digo, no sé si te sirve. Sí, le digo, ¿por qué se te ocurrió eso? Son cosas que yo pienso. Yo decía, ¿no? Que como que escuchaba y lo recordaba, todo el tiempo lo recordé eso de Tai, porque digo, es un cuento fantástico, y en definitiva el fantástico es esto, ¿no? Es hacernos todas las preguntas, que por ahí no hay respuesta, que seguramente sin tener las respuestas. Claro, sin tenerlas, digo, qué interesante, y me encantó la respuesta que yo le di a mí, me felicité a mí misma y dije, ay, qué buena respuesta que le di, espero que se la acuerde, me voy a encargar de recordársela. No tenga tanta confianza en la memoria. No, tal cual. Olga Orozco decía que las respuestas eran la enfermedad de las preguntas. Claro, sí, eso, tal cual. Bueno, yo siempre digo lo mismo, pero vale, es más fácil tomar la escucha. Al revés, fallido.
tomar la Pero palabra. sí, bueno, eso revela que mi inquilino está vivo. Tengo un Ya inquilino lo muy creo, insistente. ya lo creo. Bueno, muchachos, nos vemos. Cualquier cosa, la maestra, mi profesora, tiene mi mail. Ustedes le hacen una consulta a la que sea, vinculada a lo que sea, y a mí me va a encantar contestarla. Suerte, muchachos. Nos vemos. Muchas Nos gracias. vemos el miércoles. Gracias. Chao. Buena Chao, la clase. chao. Nos vemos.